Libro de los Salmos, Salmo capítulo 30. Salmo cántico para la dedicación de la casa, Salmo de David. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, por tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Vamos a orar. Padre eterno, oh Dios del cielo y la tierra, nosotros, tus hijos, acabamos de leer este salmo y en esta mañana es nuestra súplica, nuestro ruego hacia ti para que puedas, Señor, a través de este salmo bendecirnos, que uses al expositor para presentarlo de manera correcta, de manera fiel, y que el entendimiento, Señor, esté tanto en el que expone como el que recibe, y nosotros, tus hijos, te podamos alabar, como en estas páginas está escrito que te alabaremos por siempre, y lo queremos hacer con correcto entendimiento de lo que dice este Salmo 30. Que tu Espíritu Santo entonces nos ayude, nos instruya y sea quien traiga luz sobre tu palabra y sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes. En Jesucristo te oramos y pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero titular este salmo de esta manera: exaltación a Dios. David en este salmo va a exaltar, va a ensalzar al Señor, porque dice el versículo 1, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. El Señor es un Dios soberano. Dios nos levanta muchas veces, nos pone encima, como a David lo puso, porque me has elevado. Y de la misma manera, Dios, que es soberano, nos bendice con muchas cosas y nos ha confiado muchas cosas. Ahora, la pregunta viene para todos: ¿estás contento con la provisión de Dios? ¿Estás contento con la prosperidad, con el éxito que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios había dado a David para que David exalte a Dios? Como leemos en el primer versículo: te ensalzaré, te exaltaré, mi Dios. Yo sé que en toda circunstancia, en toda posición, en todo lugar, el cristiano debe ensalzar, engrandecer, exaltar a Dios por el lugar donde está. Tal vez para todos el lugar más difícil de exaltar es cuando la situación es adversa, cuando has perdido todo. El ejemplo de nuestro hermano Job en el pasado, ¿no? Pero él dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito, exaltado, ensalzado sea el nombre del Señor. Dios es soberano y Dios puede dar muchas cosas, y esa es la manera como Dios bendice
Ahora, la pregunta, como dije que he formulado, ¿estás contento con la provisión que Dios te ha dado? Si recordamos quiénes somos, la Biblia dice que nosotros le pertenecemos a Dios. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio de sangre. La Biblia dice que hemos sido librados de la ira eterna. Por un momento, como hemos leído atrás, versículo 5, porque su ira es solo por un momento, pero antes de que vengamos a Cristo, la ira de Dios era eterno. Hemos sido librados de esa ira eterna, como primera de Tesalonicenses Pablo habla en el primer capítulo, de esa ira venidera. Así que el Salmo 30 es un salmo de David. Ahora, este salmo es exclamado, ¿no?, en su autor, David está orando, pero al mismo tiempo, después de que clama su corazón, ¿no?, se enternece y empieza a exclamar palabras, ¿no?, que lleva un corazón agradecido, a un corazón para poder alabar. Ahora dice el Salmo en nuestras Biblias, cántico para la dedicación de la casa. Ahora, esto ha traído muchas respuestas en qué momento se dio, o en qué momento se cantaba, pero creo que la inscripción es muy clara. Dice para la dedicación de la casa. Ha habido 3 puntos sobre lo que realmente significa. Primero, algunos han sugerido que este salmo es una dedicación de David, ¿no?, cuando construyó el tabernáculo y David estaba adorando una vez más. Es una posible. Segundo, algunos han sugerido que este es un salmo de dedicación que se dedica a la tierra donde se sentaría su hijo Salomón, porque recuerden, David no pudo construir el templo, ¿no?, pero su hijo construiría. Algunos interpretan o toman esa postura. Tercero, algunos sugieren que este es un salmo de dedicación que David escribió cuando finalmente estuvo en Jerusalén y construyó su propia casa para vivir como rey. Cántico para la dedicación de la casa, salmo de David. La verdad es que simplemente no lo sabemos, pero son las 3 posibles posiciones, ¿no?, o entendimiento que se puede tener. Y así empieza el salmo. Ciertamente aquí hay algo maravilloso y muy especial. Cuando uno en la vida, ¿no?, va adquiriendo cosas. Si alguien consigue una casa o se compra, lo primero dice, dedicaré mi casa al Señor, ¿no? O en las palabras de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué está consagrando o dedicando su hogar, su familia, y ese es un momento especial. Cántico para la dedicación de la casa. Se da cuenta que el Señor nos ha otorgado muchas cosas, nos ha bendecido de muchas maneras, entonces es un momento muy especial. Si traemos a memoria cuando empezamos en este lugar, dijimos que este sería una casa de oración y todo lo que haríamos en este lugar sería como una dedicación a Dios. Y creo que en ese momento para nosotros, si en un instante o un futuro, ¿no?, nosotros llegáramos a tener un edificio, una casa, diremos, este lugar, este terreno, este edificio está dedicado exclusivamente para las cosas santas de Dios. Por eso el Salmo nos dice, cántico para la dedicación de la casa. Tu casa donde vives, puede ser tu casa, entiendo, un edificio donde vamos a reunirnos y alabar al Señor, donde vamos a poder escuchar la palabra del Señor. O simplemente la otra alternativa, ¿no?, donde David estaba sugiriendo, probablemente donde él viviría. Ahora, como dije, no sabemos, pero así empieza este salmo. Ahora, cuando el pueblo de Dios se reúne, ¿no?, y creo que en este lugar, para nosotros es un lugar muy especial, porque aquí nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Y eso se vuelve muy hermoso, hermanos, por no decir maravilloso, ¿no? Y creo que este salmo nos hace ver esto. Y eso es lo que David está experimentando. Por algo que el Señor le había provisto y David alaba a Dios. Ahora, hay algo maravilloso cuando Dios también te da un hogar. Y es el momento apropiado para alabar como David lo hace, cántico para la dedicación de la casa. Ahora, David creía que Dios
estaría con él, ¿no? Que Dios le había dado no solamente un reino, no, o sea, de ser rey, sino también su familia. Pero David estaría llamado a honrar con sus bienes, a honrar en su hogar el nombre del Señor, y de esa manera entonces el Salmo nos dice que cuando Dios nos otorga, ¿no? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debe hacer? Alabar a Dios, como dice, te ensalzaré, oh Señor, dice, si por un momento nos pensamos, ¿dónde estaba David al comienzo, antes de estar ahora en el palacio como rey? De ahí el versículo 1 dice, porque me has elevado. David dijo, ¿quién soy yo? Muchas veces a Dios, ¿no? ¿Quién soy yo? Dijo. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi tribu? Y es donde David empieza a adorar al Señor. Y el pueblo de Dios debe exaltar, el pueblo debe alabar a Dios, como al final vamos a ver la respuesta en este salmo. Ahora, David estaba en Jerusalén, estaba en su propia casa como rey. Ahora, el tabernáculo es otro lugar donde la presencia de Dios tenía que estar manifiesto. Como dije, realmente no lo sabemos, pero lo que el Salmo nos muestra, debe ver alabanza. Versículo 4, cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad sus santos. Es un llamado a todo Israel. De la misma manera, este edificio, Dios nos llama a todos sus santos a alabar el santo nombre por la bendición que hemos recibido. Debemos estar contentos, sí, aunque es un lugar que se nos alquila, sí debemos estar contentos, ¿no? Ahora, Dios lo quiera, si un día tenemos un lugar ya para esta iglesia, no va a cambiar nuestro corazón, aunque es algo ya propio lo que se puede tener, pero es el lugar donde debe experimentarse, ¿no? La alabanza, la gratitud. El pueblo de Israel lamentó cuando su templo fue destruido, ¿no? Y lo reedificaban y fue destruido. Hay lamento también, ¿no? Pero porque el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, estaba muy contento del edificio que tenían. Por eso cuando retornaban muchas veces, ¿no? Del exilio, lamentaban los que habían sobrevivido todo el cautiverio, porque veían, ¿no? Cómo había quedado en ruinas. Ahora quiero empezar, cómo vamos a dividir este salmo. Hay 4 maneras o formas en que David exalta en este salmo. Primero, David exalta a Dios personalmente y en privado. Versículos 1 al 3. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. David aquí personalmente exalta a Dios, como dije. La palabra hebrea ahí es ensalzar. Te ensalzaré. Es una palabra que significa elevar a una posición alta y elevada. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Y es Dios mismo, es el Señor, ¿no? Y creo que es por su dignidad, por su nobleza, por su nombre, por quien es Dios. Y es lo que quiere decir David. Voy a poner a Dios en lo sumo, arriba, en lo más alto que mi corazón, mi mente puede ponerlo. David está exaltando aquí a Dios personalmente y privadamente, y está elevando a Dios en su adoración. Y aquí vamos a ver 4 razones por lo cual David hace lo que hace. ¿Por qué David pone a Dios en lo alto? Hay una razón. No todos pueden hacer esto, porque no todos están permeados del conocimiento de la palabra de Dios. Es que David tuvo que recibir algo de Dios para que él responda de esa manera. Primera razón, porque Dios lo ha elevado. Está en nuestro texto, ¿no? Porque me has elevado. Me has elevado. Dios literalmente
había levantado a David de ser un pastor de ovejas para ser rey. Es la condición, la situación de David. Ahora es natural entender que David levante a Dios, o que David ahora responda de manera normal, como dije, natural, en adoración por eso. Todos no vamos a ser reyes, presidentes, gobernantes, eminentes, que tengamos un lugar de autoridad. Pero Dios hizo con eso. Pero si te pones a pensar a nosotros, del muladar nos levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Por eso este mundo no es nuestro mundo, no es nuestro hogar. Y por eso David exalta a Dios. Ahora, alguien que ha sido exaltado puede hacer lo que solamente David hace aquí. El nombre de Dios es elevado, ¿no? El Señor me trajo aquí, el Señor me puso aquí. Y eso podemos decir, cada uno de ustedes, si tiene un lugar, ¿no? Digamos, de privilegio o de autoridad para un país. Seas funcionario público o tengas un cargo importante, el Señor me puso aquí. Porque 20 años atrás o 10 años atrás yo no estaba aquí. Y ahí podemos levantar el nombre del Señor, exaltar el nombre de Dios. Y David está exaltando aquí de esa manera. David está reconociendo, ¿no? Dios es grande, Dios es alto. Y es para poder imitar. Ahora, todos los que conocemos a Cristo podemos alabar a Dios. Porque Dios, hermanos, nos ha sacado del pozo del pecado. Eso sí podemos hacer. Estábamos en la oscuridad, estábamos en las tinieblas, estábamos en muerte, camino a muerte eterna. Y Dios nos ha exaltado a un estado exaltado como hijos de Dios. Esa es una condición asombrosa para ti, para mí, para maravillarme y por decir, te exalto, mi Dios. O como el Salmo 145, no lo cantamos y leemos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Aquí se te ensalzaré. Muchas veces es cantado este salmo también que estamos leyendo, pero lo hacemos como hijos de Dios. Segunda razón por la cual David exalta a Dios, versículo 1, la parte C del texto. Porque Dios no permitió que los enemigos de David se rían de él. Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Ahora, los enemigos de David querían, ¿no?, que David no estuviera aquí. A David lo quieren en otro lado. Cuando un presidente entra en un país, muchos del pueblo no están de acuerdo. Y cuando yo creo que entiendo, cuando David estuvo ahí, muchos pensarían, ¿no? Él era el hijo menor. Era el hijo menor, el más bajito. Pero Dios lo puso, porque Samuel va a buscar a la familia de Isaí, ¿no? Y dijo, tus hijos. Faltaba uno. Pero Dios tenía en mente quién era. Y todos lo querían ver muerto, o había una burla de David. Muchos lo querían ver muerto. Quiero que podamos buscar el Salmo 68. Salmo 68, versículo 20. Voy a dar lectura. Dice el versículo 20. Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Entonces, si a David los enemigos lo querían muerto, dice el Salmo 68, versículo 20, exactamente que al Señor le pertenece el librar de la muerte. Los enemigos quieren derrocar y lo quieren ver muerto. Pero entendemos, dice, al Dios el Señor le pertenece librar de la muerte. Y por eso David exalta a Dios. Vuelves al Salmo 30, dice, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Ahora, si Dios hubiera dejado que David fuera destruido, ¿qué hubiera pasado?
Sus enemigos se reirían de él, se burlarían de su familia y sus enemigos podrían haber dicho: Dios no ha hecho nada por David y no permitiste que mis enemigos se rían de mí. De manera personal, tú te pones a pensar cuántas veces el Señor te ha librado. ¿Cuántas veces el Señor no ha permitido que tus enemigos se rían de ti? Siempre digo, ¿cuántas veces el Señor habrá cerrado sus labios, sus lenguas, para no decir cosas contra ti? Y es la razón para exaltar, como David hace aquí. Tercera razón por la cual David exalta a Dios, versículo 2, porque Dios ayudó y sanó a David. Dice: oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Tercera razón por la cual David exalta a Dios, porque Dios le ayudó, fue su auxilio y sanó a David. Ahora, es muy posible, hermanos, hermanas, que David físicamente estuviera enfermo para que diga: me sanaste. O tal vez David estuvo al borde de la muerte, o tan cerca de la muerte, porque a ti pedí auxilio y me sanaste. David, ¿dónde estás? ¿En qué hospital estás? ¿O en las manos de quién estás? Para muchos aquí, intérpretes creen que David escribió esto después de recuperarse de una enfermedad mortal. Todo está en la soberanía, en el control de Dios. Vuelvo a repetirme, pero en este versículo David ora y Dios respondió sus oraciones. Ahora, yo puedo decir que si nuestra enfermedad es física, espiritual o emocional, debemos hacer lo que David hace: apelar a Dios, porque Dios es nuestro gran médico. A ti pedí auxilio y me sanaste. Siempre salta a nuestra mente inmediatamente: Dios, Dios, Dios. No decimos: no, voy a la botica, a la farmacia, al hospital. Cuando hacemos esto, creo que lo primero que mostramos es que no conocemos a quién tenemos. Por Dios. Hemos leído el Salmo 68. A Dios le pertenece librar de la muerte. Pero antes de morir yo puedo estar enfermo, y David aquí dice: está enfermo y Dios le sanó. Y eso también nos lleva, hermanos, a que el pueblo de Dios debe orar por los enfermos. No solo el que está enfermo tiene que orar solo. Es una manera de aplicar Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Verdaderamente Él es Dios que puede hacer todo esto. Una cita más, si no fuera suficiente: Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Dice las Escrituras: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Si estamos hablando de la enfermedad física de David, pues el Señor hizo todo eso, pero el Señor también lo sanó. Entonces, hermanos, eso lleva a exaltar a Dios. Ingratitud no puede haber cuando Dios te libra de una enfermedad física, emocional o espiritual. Porque espiritualmente nos puede ver, uno puede estar enfermo. ¿O acaso no conocemos o hemos estado en ese proceso o ese estado? Al final debes exaltar a Dios. Cuarta razón por la cual David exalta a Dios y pone a Dios por encima de todo. Versículo 3. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. ¿Qué vemos aquí? Dios sostuvo a David. Dios sostuvo a David. Dice: me has guardado con vida.
para que no descienda al sepulcro. Dios sostuvo a David. Ahora, David creo que se había enfrentado literalmente, como hemos visto en el versículo 3, a la muerte. Pero también están los enemigos de David. Cuando David salía a pelear, no es que la espada de David era algo mágico o era una espada de doble filo o el escudo, no. Sabemos que cada vez que un guerrero o un soldado sale a un conflicto a enfrentar, puede perder su vida. Es totalmente por más que tenga casco, escudo, botas, la mejor arma es candidato. Y yo creo aquí, según este versículo, dice, me has guardado con vida. Dios guardó a David en la guerra, literal, como rey, cuando estuvo peleando, Dios lo sostuvo con vida. Y así pudo vivir en Jerusalén y ser rey y adorar a Dios. Y por eso David está exaltando a Dios en este salmo. Como aplicación, cualquiera de nosotros que ha experimentado la salvación de Dios puede exaltar a Dios por estas tres razones. Dios nos ha elevado a un lugar. Dios nos ha puesto en un lugar. Ahora somos hijos de Dios y reinaremos con Dios. Dice, somos coherederos. Dice la Biblia, nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Verdaderamente Dios te ha elevado a un lugar alto. Por no decir somos los príncipes que vamos a reinar con Él un día. Dios nos ha elevado. Dios ha hecho contigo. Dios ha derrotado a tus enemigos. El enemigo de la muerte. Satanás, por más que quiera dañarte, quiera destruir tu cuerpo, como dice el himno Castillo Fuerte, el enemigo ya ha sido derrotado. Dios te ha librado de la muerte. Tu enemigo está derrotado. Dios te ha ayudado, te ha dado vida. ¿Cuántas veces? Dios te ha sanado. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces Dios te ha sostenido? Por esas cuatro razones que David te exalta a Dios, tú también lo has experimentado. Y de una manera física y espiritual, porque lo espiritual no lo vas a perder nunca. Tal vez en lo físico puedes perder tu cuerpo, pero para Dios no es imposible que el polvo vuelva a tener vida. Vamos a pasar al versículo 4 y 5. Segundo punto segunda división de mi texto o del Salmo. Aquí David promueve la exaltación de Dios públicamente. De manera personal, particular, ahora David va a empezar a exaltar a Dios públicamente. Y digo, David promueve. Por eso el versículo 4 dice, cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. David invoca o llama a exaltar a Dios públicamente. Como rey, David había sido librado por Dios, pero David quiere que los fieles, los piadosos de Israel, los que aman a Dios, alaben a Dios. Estoy diciendo que solamente los fieles son los candidatos para alabar a Dios. Eso es lo que David está haciendo. Todos los que han sido liberados pueden alabar a Dios. Ahora, este salmo también no solo hizo que un llamado a Israel a alabar a Dios, sino también es para nosotros, vosotros, sus santos. Ahora, note que las personas piadosas en esa posición pueden alabar y adorar a Dios. Y esto es un estímulo para que cada creyente alabe a Dios y agradezca por esas cuatro razones a las que David nos muestra en estos versículos 5 y 6. Podemos ver aquí primero, las personas piadosas pueden alabar a Dios porque su ira es momentánea. Repito,
Las personas piadosas o fieles pueden alabar a Dios porque su ira es momentánea. El cristiano conoce la ira de Dios y por eso tiene que muchas veces predicarse de la ira santa de Dios. Un estudioso de la Biblia observó que no hay nada de lo que debamos hablar con más cuidado y reverencia que la ira de Dios. Doy crédito porque creo que dice lo correcto. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios se enoja con su pueblo? El enojo o la ira de Dios es santo. El enojo de Dios es justo. El enojo, cuando Dios se enoja, nos da nuestro, por decir, ¿no? Nuestro merecido. Es lo justo, su retribución. El enojo de Dios es peligroso para nosotros. El texto sigue diciendo, es un momento. Es un momento. El pueblo de Israel es una imagen, un ejemplo de cómo Dios hacía, cómo el pueblo de Israel hacía enfurecer a Dios con su rebeldía, con su obstinación, con toda la hostilidad. Y Dios se enojaba con ellos. Y había siempre disciplina, había siempre muerte. Ahora, la ira o su ira está diseñado, es el autor de Hebreos para nosotros, para producir nosotros justicia, o sea, hacernos cada vez maduros, cada vez más perfectos. Ese es uno de los propósitos, cuando Dios se aira, ¿no? contra nosotros. Ahora, David aquí lo que destaca, dice, esto de la ira de Dios es momentáneo. Es momentáneo, especialmente cuando su pueblo se arrepiente, gime o llora. Ahora, las personas piadosas pueden alabar a Dios porque su favor es para siempre. Nuestro texto dice ahí, porque su ira es solo un momento, pero su favor es por toda una vida. Las personas piadosas alaban a Dios porque su ira es un momento. Las personas fieles ahora alaban a Dios porque su favor es para siempre. Los cristianos, los fieles, entienden que el castigo de Dios es breve, pero su favor es para siempre. Es para siempre. Hay un límite, ¿no? Con la ira de Dios. Pasa ese límite y vuelve el favor de Dios. No preguntes el tiempo o no cuestiones. Israel, 70 años, pareciera mucho. Puede ser una noche, puede ser meses, años, pero su favor, dice, es por toda la vida. Seguimos en el texto, la parte C del versículo 5. Las personas piadosas pueden alabar a Dios porque el dolor es temporal. Es temporal, dice el texto. El llanto puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrá el grito de alegría. El llanto. No, esto nos habla del dolor. Es del dolor. Las tormentas en la vida, hermanos, a veces solo esos dolores pueden ser, como dije, una noche, una mañana. Situaciones que nos pueden golpear o hacer daño. Todo eso lo experimentó David. Pero es temporal. Porque el tiempo, recuerden, es controlado por Dios. Siempre no hay noche, hay día. El sol brillará después de la oscuridad. Nuestro texto termina en el versículo 5. Pero a la mañana vendrá el grito de la alegría. Estamos diciendo que las personas piadosas o santos, como dice el versículo 4, van a alabar a Dios porque después del dolor viene la alegría. Dios siempre, hermanos, al final va a convertir tus lágrimas en alegría. Dios nos va a llevar de esas cosas tristes, ¿no? A poder regocijarnos. Después de los tiempos de tristeza va a venir alegría. Quiero que pasemos al versículo 6 al 7, mi tercer punto. David promete que exaltará a Dios en su prosperidad. Versículos 6 y 7. David promete que exaltará a Dios en su prosperidad, es lo que nos muestra versículos 6 y 7.
Y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. Voy a decir algo que todos tal vez sepamos o ya conocemos por los años que vivimos. Existe un peligro en la prosperidad o tener muchos bienes. Y tienes a David como rey. No un rey, esto no es un tirano. Ayer en el trabajo, creo una reunión familiar, hablamos de los gobernantes que el Perú ha tenido. ¿Por qué todos los presidentes están en la misma situación? En una cárcel o siendo procesados para ser arrestados. Simplemente fue por el lugar donde estaban. Y una de las respuestas que yo cité fue, ¿no?, lo que la Biblia dice, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y David no es un tirano, y creo que en el corazón de David no está todo lo que está pasando en nuestro país. Y estoy diciendo que hay un peligro con la prosperidad. Normalmente las bendiciones de Dios pueden potencialmente dar, ¿no?, como dice, cierta confianza, y al final uno pueda descuidar de quién vino las riquezas. Pero David dijo, nunca permitiría que la prosperidad o el éxito le alejaría de adorar a Dios. Por eso dice el versículo 6, en mi prosperidad jamás seré conmovido. La prosperidad no me va a cambiar. El éxito no va a hacer que yo deje de adorar a Dios. Y nosotros debemos entender esto muy claramente. Y es lo que el versículo 6 nos muestra. Así que la posición donde estés o la prosperidad, que nunca te alejen de adorar a Dios. Y David se dio cuenta de todo lo que tenía, venía de Dios. Él mismo sabía de quién venía. Dice, jamás seré conmovido. Entonces, ¿se puede continuar honrando a Dios en el lugar donde estemos? Sí, eso dice David. Y David era un rey. Tenlo presente, y por eso está exaltando a Dios y promete. El texto dice una vez más, jamás seré conmovido, jamás cambiaré. Wow, jamás cambiaré. Versículos 8 al 12, ya para ir finalizando, cuarto punto. David pide a Dios y lo exalta en oración. David pide a Dios y lo exalta en oración. No lo lee todo, pero empieza diciendo, a ti, oh Señor, clamé. Y cuando la palabra clamé es clamor. No es algo ligero, es súplica, ruego, grito, llanto. Y al Señor dirigí mis súplicas. David pide a Dios y lo exalta ahora en oración. Voy a decir algo, suena algo no tan común de mí, pero David era un guerrero de oración. Aunque tenía el favor de Dios, nunca dejó de orar. No dejó de agradecer a Dios, de exaltar a Dios. Y David se dio cuenta de esto, de que si moría, ya no puede hacer lo que está haciendo. Por eso el texto va a decir inmediatamente, ¿no? ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? Y David se da cuenta y nos comunica aquí que si moría como rey o como líder y tuviera todo el conocimiento de Dios, dice David, ¿qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Para David lo más importante era exaltar a Dios personalmente. Y cada vez que hay una oportunidad pública, él podía hacerlo. Versículo 10 le pide, escucha, oh Señor, y ten piedad de mí, oh Señor, sé tú mi socorro. Le pide a Dios que sea amable con él y le siga ayudando. Ahora, esto para unos es llamado como una oración preventiva.
Ese término no está en nuestra mente, no es tan acuñado, por decir, quiero usar, pero es algo que Dios puede prevenir a David, ¿no? Y por eso dice David, y ora de esa manera. Ahora, esta es una oración preventiva, como dije, el versículo 11, David le dice a Dios que ya lo había ayudado. Tú has cambiado mi lamento en danza, dice el texto. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. David reconoce que Dios lo ha ayudado muchas veces, que su dolor se convirtió en alegría, su duelo en danza, su humildad en alegría. Dios ha dado muchas victorias al rey. Y David por eso en su oración también exalta a Dios. Y lo que David está haciendo aquí es orar por el futuro. Orar por el futuro. ¿Y por qué? Versículo 12 dice, para que mi alma te cante y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Dios había bendecido mucho a David y David quiere que Dios le siga bendiciendo continuamente. David desea alabar a Dios para siempre. Mientras viviera su vida en esta tierra, eso pasaría, pero necesitaría el favor de Dios. Así termina el Salmo 30, versículo 12, para que mi alma te cante alabanzas. Si te das cuenta, hasta aquí hemos visto las palabras o la vida de David en la condición, en la posición que está. Todo lo que hemos recibido, hermanos, la salvación, no podemos estar callados. Tenemos siempre hecho miles de razones para alabar a Dios. O como hay alguien escrito, 10,000 razones para alabar a Dios. Y son pocos. Y que no estemos callados. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre, porque me has puesto en un lugar que no lo merezco. No merecemos. Nadie merece el lugar donde estemos. Siempre recuerdo, si las criaturas angelicales, que son seres creados más perfectos que nosotros y sin pecado, en su primer pecado fueron desterrados del cielo o lanzados, nunca tuvieron otra oportunidad. Y nosotros que multiplicamos nuestros pecados y aún así el Señor nos tiene por su gracia para siempre a su lado. Que el Señor nos pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón y no nos cansemos. Y no tienes por qué airarte, no tienes por qué enojarte. El Señor te ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Siempre me recuerdan y siempre recuerdo todas las cosas que atesoras son para este mundo, ¿no? Porque cuando te vayas no vas a llevar nada, pero recuerda que con tus bienes puedes servir a Dios. Y todo se puede usar para la adoración. Todo se puede usar para el bien del pueblo de Dios. Terminamos de esta manera. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Y no has permitido que mis enemigos se ríen de mí, ni Satanás aquel día se podrá ni reírse. Ya ha sido derrotado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias plenamente por llamarnos desde la eternidad y gracias porque nos permites ahora compartir vida con los tuyos, una vida eterna. Señor, así como David necesitamos tu ayuda y que cada uno pueda ser consciente en su vida de que todo el favor viene de ti, todo lo que tenemos. Todo proviene de ti. Pero Señor, esto debe llevarnos a adorar, exaltarte a Dios. Tú eres nuestro Dios y te queremos exaltar eternamente y para siempre. Queremos cantar alabanzas a tu nombre.
Y gracias por haber apartado tu ira de nosotros, comprendiendo que tu Hijo soportó la ira en esa cruz. Allí tu ira sobre nosotros fue también apartado, pero cayó en el lomo de tu Hijo. Solamente te puedo decir gracias, gracias, oh Señor Jesús, por haber pagado nuestro lugar. Padre, tú nos ayudes a terminar la vida que nos has puesto, que nos has dado, que caminemos cada uno hasta el final, cantando, adorándote, alabándote, como dice el texto, que no estemos callados, que mi alma no se calle, sino que rebose de alegría, de gratitud hasta el día final. En Cristo Jesús oramos y pedimos esto. Amén.